Muy buenas noches. Este video es para explicar un poco el concepto de grafo, ya para que puedan complementar con las definiciones que nosotros vimos durante nuestras sesiones en las clases de cátedra, perdón, de la asignatura de estructura de datos. Los grafos son una de las tantas estructuras de datos que están disponibles dentro de las que revisamos y que tienen que ver, ¿cierto?, con la capacidad de poder conectar una serie de nodos a través de lo que se conoce con el concepto de aristas. Entonces, a diferencia de los árboles que establecen una relación jerárquica entre los elementos, en el caso de los grafos es simplemente una conexión que pudiera estar direccionada o no direccionada. Entonces ahí se distinguen los grafos dirigidos de los no dirigidos. Técnicamente, un grafo es un conjunto de nodos que yo puedo dibujar, ¿cierto? A estos nodos se les conoce con el nombre de vértices. Entonces cada uno de estos circulitos que dibujamos, ¿verdad?, es un vértice en particular. Cada uno de estos vértices, que un grafo en el fondo matemáticamente es un conjunto de vértices y un conjunto de aristas. Ya vamos a ver inmediatamente lo que es una arista. Este conjunto B serían cada uno de estos noditos que están aquí. Normalmente uno los rotula, ¿cierto? B1, B2, B3, B4, B5. Nodos que pueden estar conectados entre ellos. Entonces yo establezco aquí la conexión entre ellos. Entonces esto que está aquí, esto que está aquí, esto que está aquí, esto que está aquí y esto que está aquí. Todo lo que aparece en rojo se conoce con el nombre de arista. Entonces todas estas líneas que yo establecí aquí es lo que se conoce con el nombre de arista. Entonces estos son las aristas. ¿Y qué son las aristas? Las aristas son conexiones entre los elementos del grafo. Entonces por eso matemáticamente se dice que un grafo es, ¿cierto?, como lo establezco acá, un grafo es, su definición formal, un conjunto de vértices y de aristas. Cada una de estas aristas puede tener la capacidad de tener un peso asociado. Normalmente los grafos yo los puedo utilizar para un contexto de distancias o un contexto de costos, ¿ya?, de conexiones entre los ambos vértices. Entonces yo aquí puedo establecer valores que podríamos llamarle pesos, ¿cierto?, de la arista, o el valor simplemente de la arista. Entonces aquí voy a establecer esto: P1, P2, P3, P4 y P5, ¿ya?, que son las conexiones. En realidad debería haberle llamado A1, A2, A3, A4, A5. Le voy a llamar A mejor para evitar las confusiones, porque con P podría no parecer tan... Aquí están los P, voy a borrar los P's. Ahí está, le voy a llamar simplemente A. Entonces esta es la arista 1, la arista 2, la arista 3, la arista 4 y la arista 5. Entonces, ¿qué sucede? Que una arista, un A sub I, que es lo que tengo aquí establecido, ¿cierto?, tiene un nodo de origen, o un vértice de origen, y un vértice de destino. Entonces yo voy a hablar de un Bx y un B sub I, o Y. Entonces significa que es la conexión entre esos dos vértices. Conexión que puede representar, desde el punto de vista de un problema particular, de un contexto en particular, podría representar las distancias. Yo podría pensar que los vértices son ciudades y que las aristas son las distancias entre esas ciudades. Entonces aquí es importante decir que estas aristas pueden tener dirección. Si son direcciones, entonces aparece en mi grafo aquí esto como rotulado con la flechita, ¿verdad? Y si no, simplemente aparece sin la línea. Grafos dirigidos y no dirigidos. ¿Cómo se representa este grafo? Este grafo yo lo puedo representar de dos formas: utilizando una matriz de adyacencia o utilizando una lista de adyacencia. La matriz de adyacencia no es más que, como su nombre lo indica, una matriz donde cada una de las filas representa los vértices.
Entonces yo voy a tener aquí la fila 1, la fila 2, la fila 3 y la 0, la 1, la 2 y la 3. Pensando matricialmente, digamos, que es lo que nos enseñan nosotros en programación, que todo vector parte desde el índice 0. Aquí pasa lo mismo, 1, 2, 3, 0, 1, 2 y 3. Entonces, en esta matriz que yo voy a establecer aquí, que tengo tantas filas como vértices, tengo disponible, es una matriz, esta matriz es de 4×4. Y si yo me fijo, ¿verdad? Bueno, en realidad debería ser 5 porque tengo 5 vértices. Voy a borrar aquí esto porque me va a quedar un poco más abajo. Aquí tengo que agregar una columna. Entonces aquí tengo mi matriz, chip, con 4. Extiendo para acá esto, entonces ahora mi matriz me queda de 5×5, que en el fondo es la cantidad de vértices que tengo en el grafo. ¿Qué se dice en esta representación de matriz de adyacencia? Que la intersección, o que la celda, perdón, I sub j de la matriz representa la conexión del vértice 0 con el vértice 0, el vértice 1 con el vértice 1. Entonces aquí técnicamente yo establezco o se establece que cuando este valor es 0 es porque no hay conexión. Entonces aquí yo no veo una conexión, no veo ninguna conexión entre B1 y B1. ¿Ya? O sea, B1 está conectado con B2 y con B3, pero no consigo mismo. Por esa razón es que B1 con 0, 0, digamos, que es lo que estoy estableciendo aquí, no tiene, va a 0 porque indica que no hay un nexo entre ellas dos. Lo puede haber, pero acá no sucede. Entonces, por eso ni el 1,1, ni el 2,2, ni el 3,3, etc. Asumiendo que este sería de aquí el B1, esto sería el vértice 2, esto sería el vértice 3, esto sería el vértice 4 y esto el vértice 5, que internamente se está guardando en el índice 0, 0, 1, 2, 3, etc. Pero técnicamente ese es el nombre del vértice. Entonces, bajo la misma lógica, aquí yo comienzo a indicar que B1 y B2 están conectados. Entonces, como hay conexión entre ellos dos, yo establezco aquí que entre 0 y 1, que esto representa al índice 1, perdón, el vértice 1, esto el vértice 2, esto el vértice 3, esto el vértice 4 y hasta el vértice 5, entonces yo al establecer un 1 aquí como valor dentro de la matriz, aquí yo pongo un 1, estoy diciendo que existe una conexión entre el vértice 1 y el 2, que es lo que estoy viendo acá, la lista A1, que es la conexión entre los dos. Si me voy con el 1 y con el 3, entonces también hay una conexión. El 1 y el 4 no hay conexión. Entre el 1 y el 5 tampoco hay conexión. Entonces yo voy llenando la matriz de esa forma. Acá, si yo miro el B2 con el B1, aquí está B2 y B1, sí hay una conexión, porque se establece ahí, digamos, que es no dirigido. Y lo mismo sucede con el B2, B2, no hay, ¿cierto? B2 y B3, no hay. B2 y B4, B2 y B4, sí hay. B2 y B5, no hay, ¿ya? Y así sucesivamente. ¿Qué es lo importante de recordar acá? Que si yo tengo una matriz de adyacencia y mi grafo es dirigido, entonces la matriz tiene un aspecto distinto hacia el grafo es no dirigido. Recordando que cuando es un grafo no dirigido, cuando no hay una dirección en las aristas. Es decir, yo estoy conectando B1 con B2, pero B2 y B1, o sea, perdón, B1 con B2 y B2 y B1 es lo mismo. ¿Ya? Entonces, eso se dice que es un grafo no dirigido, sin dirección de las aristas. Distinto es cuando yo establezco, por ejemplo, y le voy a poner aquí la flecha, ¿no? Vamos a poner un poquito más gruesa aquí. Ahí yo hablo de un grafo dirigido. Ahora, no tengo un grafo, digamos, si yo hablo de un grafo dirigido porque todas las aristas tienen dirección. No puedo dejar algunas sin dirección. ¿Cómo cambia la matriz aquí? Que al hacer un grafo dirigido, yo tengo conexión entre B1, lo voy a establecer en rojo acá, tengo conexión entre B1 y B2, que es la lista que estoy viendo aquí, B1 y B2. ¿Ya? Pero desde B2 a B1 no tengo, porque la dirección va hacia allá, digamos. ¿Ya? Entonces, esa ausencia, ¿cierto?, de conexión desde B2 a B1 se refleja aquí en la matriz porque en el caso del B2 y del B1 yo tendría que establecer aquí un 0. ¿Ya? Porque sí existe entre B1 y B2, que es lo que estamos mirando aquí, digamos, sí existe entre B1 y B2, que se representa con ese valor,
pero entre B2 y B1, que es lo que está aquí, yo debería decir que es 0, ¿ya? Porque es dirigido. Entonces ahí está la primera diferencia, que cuando yo hablo de un grafo dirigido, la matriz de adyacencia es simétrica, ¿ya? Lo que revisamos en las asignaturas de álgebra, que una matriz es simétrica cuando se da esta situación, el A sub I, J es igual a la A sub J, I. ¿Ya? Entonces, los valores que están aquí son exactamente iguales. Eso me da indicios. Si yo veo una matriz en ese estilo, entonces digo que esa matriz representa un grafo no dirigido. ¿Ya? Si no la veo simétrica, entonces significa que hay las direcciones en un solo sentido. ¿Ya? O sea, las aristas tienen dirección. Esa es la famosa matriz de adyacencia, que tiene que ver con la representación de un grafo. Y este grafo también se puede representar con una lista de adyacencia, ¿ya? Que tiene que ver un poquito con una estructura de datos alternativa. ¿Qué hace una lista de adyacencia? Yo manejo, lo voy a hacer en negro, manejo aquí, como lo dice un poquito el nombre, ¿no? Una lista. Entonces tengo el vértice 1, tengo el vértice 2, el vértice 3, el vértice 4 y el vértice 5. Entonces en cada uno de estos vértices, y por eso el nombre de lista de adyacencia, yo tengo los nodos o vértices del grafo con los cuales yo tengo una conexión. Entonces B1, si miro el grafiquito aquí, está conectado con B2 y con B3. Entonces yo aquí establezco B2 y B3, le puedo poner el nombre del vértice, en el caso de que no tenga peso, digamos, y si lo tiene, entonces pongo el valor del peso de la lista. Lo mismo sucede acá, lo hemos visto en clase, que si yo aquí le doy un peso a A3, ese peso debería estar representado reemplazando ese valor de 1. Lo mismo sucede acá. Se puede tener simplemente la conexión o el peso, o establecer simplemente la relación, digamos, de conexión entre B2 y B3 o los que fuera. En este caso B2 está conectado, si lo dejo como, lo voy a dejar acá como no dirigido, como estaba antes, aquí, entonces puedo establecer que en el B2 está conectado con el B1 y con el B4. Entonces aquí el B2 está con el B1 y con el B4, porque es no dirigido. Entonces yo puedo mirar las conexiones de B2, quién está conectado con el B1 y B4. Después me voy con B3 y me doy cuenta que está conectado con B1 y con B4. Entonces mi lista de adyacencia sería B1 y B4. ¿Ya? Insisto, si las aristas tuvieran un peso, ese valor debería estar aquí, representado aquí, digamos. Aquí representado, junto con el nombre del vértice. Yo puedo guardar el nombre del vértice y también el peso de la arista. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? La gran pregunta aquí es, ¿qué pasa? ¿Cómo cambia la lista si es que yo tengo aquí dirección? ¿Ya? Es decir, ¿cómo me cambia el grafo o la representación de la lista del grafo si yo tengo dirección en las aristas? Bastante simple, la verdad, porque si yo establezco aquí, por ejemplo, voy a poner en negrita, establezco aquí la dirección entre B1 y B2, simplemente cuando yo establezca la lista de adyacencia o la lista de vértices de B2, no debería aparecer B1, ¿ya? Porque no hay una dirección desde B2 hacia B1. ¿Por qué? Porque es dirigido. Entonces, ¿qué es lo más fácil de ver si un grafo es dirigido o no dirigido? Es bastante más fácil de ver en una matriz, porque si la matriz es simétrica, inmediatamente me hace la lectura de que ese grafo es no dirigido, ¿ya? Pero si la matriz no tiene la cualidad de simetría, que es lo que establecemos ahí, entonces yo podría decir que el grafo es dirigido. En el caso de la lista de adyacencia no es tan evidente, ya quizá existe algún método un poco más elaborado, ¿verdad? Pero así a simple vista no lo puedo ver, ya, porque tendría que ir a mirar la otra conexión y ver si efectivamente existe una conexión entre B2 y el nodo, digamos, que lo antecede. Entonces es menos evidente, digamos. En esencia, eso es lo que son los grafos. Es un conjunto de vértices y de aristas. ¿Qué puede representar cada una de ellas? Un montón de cosas,
Muchas veces se utilizan para, como les decía en clases, se utilizan mucho para lo que es las rutas, los caminos. Ustedes a lo largo de la carrera, en las otras asignaturas, van a ir mirando y van a ir considerando los famosos algoritmos de Dijkstra, del camino más corto, el problema del viajero. Son muchos muchas aplicaciones que tienen este tipo de estructura y que se sustentan, digamos, el desarrollo de esos algoritmos que buscan el camino más óptimo, la ruta óptima, de problemas de optimización están muy asociados a esto. Y en su esencia no es más que eso, ¿ya? Y hay representaciones, como ya lo hemos visto, dinámicas y estáticas respecto de lo mismo, ¿ya? Así que nosotros revisamos en las sesiones la representación de la matriz de adyacencia y de la lista de adyacencia. Esperando que les haya servido de algo, con un poco de complemento. Recuerden que están las PPTs, donde están las definiciones más formales de lo que es un grafo y dibujo un poco más lindo de lo que está aquí, que puede ayudarte a entender cómo funciona, ¿ya? También revisa las implementaciones que hicimos en los laboratorios de los grafos que te son útiles, digamos, para poder ir entendiendo un poco más desde el punto de vista de la implementación cómo trabaja. Espero que te haya servido de algo y ante cualquier duda, ya sabes, me escribes al correo electrónico. Que esté muy bien, muchas gracias por estar ahí y darle un me gusta al video.